Aprovecho para avisarles que hoy le colocamos otro documento de problemas que son coincidentes con los que tienen en esta diapositiva, pero por allí tienen algunos extra. Está bueno que los revisen igual. Está en el módulo de heterociclos. Es un Word que se llama ejercicio de heterociclos resueltos. Eh, la mayoría de los que están allí lo vamos a ver hoy en la diapositiva, pero tienen otros incluso para ustedes resolver. Son los mismos que están en la guía maestra de problemas. Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo puedan revisar. Bueno, heterociclos por allí suele ser un contenido que para algunos llama mucho la atención porque es un contenido muy importante en cuanto a la base farmacológica que representa en el estudio de algunos compuestos, alcaloides, en lo que es la base incluso de reacciones eh, en cuanto a la farmacocinética y otros muchísimos más, ¿sí? Derivados que pueden derivar del heterociclo, que para muchos puede ser interesante, pero también es cierto que heterociclo tiene un background bastante grande. Como vimos, está separado incluso los temas para que no se mezclen y suele ser menos pesado, pero esto era contenido de una materia sola. Entonces, por allí puede parecer que es mucho, pero se trata de dar lo más posible porque es un contenido bastante importante para ustedes, un contenido base, digamos. De hecho, si googlean van a encontrar muchísima información de libros especializados en heterociclo, sobre todo en inglés, en español hay un par. La profesora ya en la teórica lo había comentado, pero hay libros especializados en heterociclo porque tienen sus propias reglas y excepciones. Como todo en la química, siempre que hay una regla hay unas excepciones. Pero bueno, tiene sus reacciones especiales y además de eso, hay cosas que no son tan intuitivas, más bien pueden llegar a ser anti-intuitivos, ¿sí? En cuanto a las reactividades en las reacciones. Entonces, bueno, lo primero que tenemos es que, para recordar luego de varias clases, ¿sí? De teórica, es que cuando hablamos de heterociclo, ese hetero es que hay un átomo extra, acá es representado por Z, que suele ser nitrógeno o suele ser un oxígeno o un azufre, ¿sí? Y que además tiene un ciclo que cumple las reglas de Huckel o Huckel de aromaticidad. Entonces, esto está rodeado además de una nube de electrones, de electrones pi, no de cualquiera, que le confiere esa aromaticidad. Entonces, bueno, tenemos dos grandes grupos, hay muchas formas de clasificar los heterociclos, pero tenemos dos grandes grupos, están los saturados, ¿sí? Que son aquellos que no tienen dobles enlaces, y están los heterociclos aromáticos. Este curso se centra principalmente en estos tipos de heterociclos, que son los heterociclos aromáticos, pero también tienen que considerar que hay otros que son los heterociclos saturados, ¿sí? Que tienen mucha importancia en la síntesis orgánica. Estos, los aromáticos, por su importancia farmacológica, más que todo. Entonces, bueno, otro tipo de clasificación es por la cantidad de miembros que tiene el heterociclo y lo vamos a encontrar los heterociclos de 6 miembros y los de 5 miembros.
El más típico de los de 6 miembros, recordemos que son las piridinas, ¿sí? Y todos los derivados de piridina. Y luego los de 5 miembros, que tenemos los tres principales, que es el furano, tiofeno y pirrol. Y bueno, que luego de allí tenemos muchísimos más derivados. Entonces, los derivados principales, sobre todo en 5 miembros, en el caso del furano, el oxazol, cuando están combinados, ¿no? Tenemos el tiazol, que es cuando tiene el azufre y nitrógeno, o si tenemos dos nitrógenos, diazol, los diazoles. Otra forma de verlo, ¿sí? Esto se los presento porque le puede ser útil en función a ustedes, cada uno, encontrar la dinámica de estudiarlo. Vamos a ver que algunos tips, ¿sí? De estudio más que todo, por esto, porque es un tema que tiene mucho background. Sin embargo, lo que se quiere es que lo puedan conocer, que sepan que existan y conozcan por lo menos los fundamentos básicos de los heterociclos al momento de enfrentarse en una síntesis, por más básica que sea, por lo menos tengan idea de qué es lo que se está trabajando y de lo que están hablando, ¿sí? Entonces, por lo menos en los nitrogenados, como ya vimos, tenemos la piridina, que es el de 6 miembros, y el pirrol, que es el más básico, de 5 miembros. Y luego empezamos a tener algunos combinados, ¿sí? Por lo menos este de 6 miembros con anillo bencénico, que es la quinolina. Luego tenemos este de 5 miembros con 2 nitrógenos, que es el imidazol. Tenemos los indoles, que vamos a hacer un énfasis en varios de los problemas. La pirimidina, pirrolidina, pipiridina, y infinitos derivados, insisto, que puedan existir a partir de estos. Esto mismo lo pueden encontrar si buscan los heterociclos de oxígeno para azufre, que son los tres principales que vamos a estudiar. Entonces, cuando uno estudia heterociclo, como ya vieron que el nitrógeno es el grupo más grande, más representativo, se suele también solemos dar muchas explicaciones con el nitrógeno como base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué siguen siendo aromáticos? Y es que, bueno, el nitrógeno tiene un efecto inductivo atractor y además de eso, un efecto mesomérico, que es dador de electrones a el anillo, ¿sí? Al ciclo aromático. Esto aumenta la densidad electrónica de esos carbonos, ¿sí? Y hace, por lo menos del pirrol, un heterociclo pi excesivo. A diferencia de la pirrolidina, que el nitrógeno tiene un efecto más bien atractor de todos los nitrógenos, de todos los electrones, perdón, pero no tiene ese efecto mesomérico dado a la carencia de los dobles enlaces. Este tipo de imagen que vemos acá son imágenes de densidad electrónica. Bueno, esta natural lo hemos visto en varias de las clases, ¿sí? Pero por si no lo recuerdan, hacia donde está lo más rojo es donde está la mayor densidad electrónica. Luego lo verde, la escala que le sigue, bueno, de rojo, amarillo, verde, y la de menos sería la azul. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos compuestos especiales, como es el furano o el tetrahidrofurano, que sería su equivalente mm, saturado, ¿sí? En el caso del furano, el oxígeno es tan electronegativo que incluso en la formación del anillo aromático dona electrones muy débilmente, pero cuando vemos la resonancia del furano y el efecto de resonancia que podemos obtener, vemos que el oxígeno participa como un donador de electrones al anillo aromático, por lo tanto también es un pi excesivo.
Mientras tanto, el oxígeno y el azufre da un efecto más débil, con un momento reducido, pero no se invierte ese momento dipolar, como es el caso del nitrógeno, ¿sí? Como pasaba en el nitrógeno. Que en el nitrógeno el momento dipolar se invierte, porque hay una diferenciación de ese efecto mesomérico que no existe con el oxígeno y el azufre. Bueno, ¿y por qué hablamos esto que es tan teórico? Por el primer ejercicio. Si bien un ejercicio que no es directamente de mecanismo de reacción, es un ejercicio teórico de recordar un poco, ¿sí? Los principios que rigen a los heterociclos. Nos piden explicar los momentos bipolares del equivalente saturado e insaturado de heteroátomos de 5 miembros, heterociclos de 5 miembros. Entonces, tenemos pirrolidina y el pirrol, tenemos el tetrahidrofurano y el furano, tetrahidrotiofeno y tiofeno. Entonces, bueno, consideremos tres factores principales, ¿sí? Primero, el dipolo del enlace pi asociado a lo que es carbón-oxígeno y carbón-nitrógeno, ¿sí? Esto que veíamos que el nitrógeno invierte el momento dipolar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el momento dipolar para la pirrolidina está dado hacia el nitrógeno, ¿sí? Tiene ese efecto fuertemente atractor, mientras que en el pirrol se aleja del nitrógeno. Luego, cuando consideramos los enlaces pi asociados, que están deslocalizados, los electrones pi y el electrónotomo del anillo, si recordamos en la teórica, cuando veíamos la explicación de por qué eran aromáticos, vemos una gran diferencia por lo menos en el furano, donde ese momento dipolar tiene un efecto inductivo de 0,7, pero para el tetrahidrofurano es de 1,7, ¿sí? Y mucho mayor, ¿por qué? Porque en el caso del furano, el oxígeno tiene enlaces pi participando en la resonancia del ciclo. Y bueno, y lo mismo pasa para el azufre, ¿sí? Tiene enlaces que participan en el ciclo y eso hace que disminuya su momento dipolar o el efecto inductivo. Bueno, aquí lo tienen más gráficamente. Acá es nombrar los compuestos, ¿sí? No nos vamos a detener mucho porque la nomenclatura, bien sabemos que nos sirve para poder identificar los compuestos, no es algo que nos vamos a centrar en ello, pero solamente a efecto de recordarle que tomen nota de la nomenclatura, ya que está separado los temas, ¿sí? De cada uno de estos compuestos. Tomen nota, hagan por ejemplo todo lo que es compuesto nitrogenado, si les sirve así, todo lo que es compuesto con oxígeno y con azufre, o por cantidad de miembros del anillo, y hagan sus propias tablas de nomenclatura, o por lo menos los más comunes que tienen en las clases. Bueno, este ya es bien conocido, que es el pirrol. Luego tenemos el tiazol, ¿sí? Donde el azufre tiene preferencia sobre el nitrógeno, que está en la posición 1 de ese anillo de 5 miembros. Acá en el caso del pirano, que los H, recuérdense que se hace en cuanto a la distancia del heteroátomo, 1,4 di
heno, el imidazol, pirazol, piradicina, limidina y los oxazoles. Bueno, veamos un poco sobre la química y ya para entrar en cuanto a algunos de los mecanismos, ¿sí? Del furano, el pirrol y el tiofeno. Eh, Recordemos que principalmente por un efecto de resonancia, ¿sí? Del anillo, en cuanto al heteroátomo, preferentemente las sustituciones electrofílicas se van a dar en la posición 2. En caso de que la posición 2 esté ocupada, esa sustitución se puede llegar a dar en la posición 3. ¿Sí? Pero preferentemente la vamos a tener la sustitución electrofílica en la posición 2. Hay excepciones, por ejemplo acá, que es una reacción suave, a pesar de que es bastante reactivo el pirrón, donde tenemos combinación, ¿sí? Donde no es absoluto 100%, hay reacciones donde tenemos compuestos minoritarios y hay una parte que se va a sintetizar en la posición 3, pero no es lo mayoritario. Lo mayoritario basado en la resonancia de ese anillo es que las sustituciones se hagan en la posición 2. Entonces, bueno, acá tenemos una típica acilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Y como decíamos, esa acilación se daría en la posición 2, con un 75% de rendimiento. En este caso, ¿sí? No se da en la posición 3 directamente por una cuestión de un efecto eh, de estereoquímica, ¿sí? A diferencia del tiofeno, donde, por ejemplo, su radio atómico es mucho más grande, la distancia planar de los enlaces resonantes de carbón de ese heterociclo, perdón, de ese ciclo, eh, hace que sea más débil y por lo tanto pueda llegar a haber sustitución en la posición 3. Y en el caso del nitrógeno, ¿sí? Por una cuestión del efecto mesomérico que veíamos al principio, el nitrógeno puede tener mayor cantidad de sustitución en la posición 3. Entonces, bueno, cuando le pidamos siempre se va a pedir el compuesto mayoritario. Entonces, solamente deben recordar la regla que hay excepciones de que se puede llegar a generar estos compuestos minoritarios, pero a efecto de síntesis, a efectos académicos, a efectos de ejercicio, nos importa son los compuestos mayoritarios. Entonces, principalmente posición 2. Entonces, bueno, esta reactividad también es relativa a el medio que tengamos, ¿sí? Fíjense que la reacción que involucra el intermedio más estable es la que procede más rápidamente. Lo que en algún momento le había comentado en la clase de ejercicio anterior, no me recuerdo cuántas clases atrás, es una cuestión de entropía. La entropía en la química es floja, ¿sí? ¿Y cuál es la reacción más probable que se va a dar? La reacción que se dé con menos energía y que se dé termodinámicamente más rápida. Y esa va a ser la reacción más estable. Si una reacción, mecanismo, le cuesta mucho acomodarse al átomo, el átomo está muy forzado mecánicamente a nivel cuántico, ¿no? De energía. Las posiciones de resonancia no son estables para ese átomo, por lo tanto, ese átomo, en este caso, ¿no? Del ejemplo en la posición 2, donde hay una mayor resonancia y ese átomo que entra, o esa sustitución electrofílica que sucede mucho más rápido, el efecto resonante hace que se deslocalicen más rápidamente los electrones y se dé más rápido la reacción.
Que lo contrario acá, al haber menos efecto resonante, le cuesta más, digamos, es termodinámicamente más lento, por lo tanto es menos favorable. Y bueno, esto tiene que ver con entalpías de energía, por si a alguno le interesa indagar un poquito. Estas explicaciones del progreso de las reacciones en química, en la química orgánica, respecto a dónde se da una reacción u otra, o la calidad para obtener un producto, eh, uno lo mide por el coste energético que tiene en cuanto a las energías libres, ¿sí? O lo que podemos también conocer como entalpías de energía, para que se favorezca una reacción u otra. Entonces, bueno, esto también en cuanto a la distancia, recordemos que cada uno de estos compuestos también tiene eh, ciertas distancias, efectos inductivos, distancias planares en función a la electronegatividad de cada uno de estos heteroátomos y a su radioatómico, en el caso del tiofeno, que hay que considerarlo. Tiene estas dos formas, en la posición 2 y 3, para poder entrar. Pero la posición alfa es la preferente, como venimos hablando, y el orden de reactividad en cuanto a los electrófilos, ¿sí? Es el pirrol, es mucho más reactivo, luego el furano y el tiofeno, en función al benceno, que es menos reactivo. Y esto es porque son pi excesivos. Al ser pi excesivos son mucho más reactivos. Entonces, bueno, esta relatividad de reacción o esta reactividad también nos da la velocidad, ¿sí?, de reacción. Sería equivalente a entre más reactivo, más rápido serán las reacciones. Y esto lo estamos viendo porque más adelante tenemos ejercicios que tienen que ver con esto. Para refrescar un poco lo que ya vimos en la teoría. La reactividad entonces es paralela a la capacidad para dispersar esa carga positiva del carbocatión intermedio, ¿sí? Es otra forma de verlo, a lo que ya veníamos diciendo. Todo esto son formas, ¿sí? Son formas equivalentes de diferentes conceptos o propiedades químicas del compuesto, pero que son equivalentes. Entonces, lo que sí no existe, a pesar de que hay lo que hablamos que hay un paralelismo entre velocidad y reactividad, por ejemplo, no es así para aromaticidad y reactividad. Allí serían dos cosas totalmente diferentes, y el hecho de que un compuesto sea más aromático que el otro no quiere decir que sea más reactivo. Bueno, también como hemos venido viendo en otros grupos químicos, hay también sustituyentes orientadores. Entonces hay influencia de esos sustituyentes tanto en la activación como en la orientación de las sustituciones que se generan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo en la posición 3 que genera un efecto estereoquímico, ¿sí? En este caso tenemos oxígeno que tiene alta electronegatividad, el pobre bromo no va a poder entrar en la posición 2, a pesar de que sea su posición preferente, como lo vimos antes. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar a lo que pudiésemos llamar, ¿sí?, un 2', que sería la posición 5. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 5. O un 2'. Entonces, existe también ese efecto orientador. Fíjense que si bien esto es probable como un compuesto minoritario, experimentalmente aún no se ha llegado a observar, ¿sí? Porque tenemos este efecto, como decía, de los oxígenos, imagínense el montón
de electrones excesivos de estos oxígenos, acá, acá, este, que tienen una nube de densidad electrónica, lo cual haría que el bromo difícilmente entre en esta posición. ¿Sí? Entonces, bueno, también tenemos otro tipo de orientadores, como bueno, en este caso aquí estamos viendo una reacción de la Bills-Meyer, que pueden orientar en la posición eh, para respecto al sustituyente. Y bueno, otra pregunta que pudiésemos llegarnos a hacer es que qué pasa si ambas posiciones están ocupadas, ¿sí? Si las dos posiciones 2, ¿sí? Posición 2 y la 2' o posición 5 están ocupadas, ¿cuál es la siguiente posición preferente para la reacción? Y bueno, en ese caso va a ser la posición 3 siempre y cuando el efecto estereoquímico, la reacción química que estemos haciendo, no elimine los sustituyentes que tienen una posición 2 y 5, puede llegar a entrar en la posición 3. Bueno, otro tipo de reacción es la de adición, que se presenta en furano, debido a que es el que mayor carácter aromático tiene y puede aceptar esas reacciones de adición. Y bueno, más adelante vamos a ver unas reacciones de moléculas bien lindas que pasa, que son todas tridimensionales respecto a este tipo eh, de reacciones sobre el furano. Entonces, bueno, las reacciones de adiciones van a suceder mayoritariamente en el furano, debido a, perdón, al menor carácter aromático. Entonces, bueno, esta era la reacción que le decía, donde en la reacción de Diels-Alder vamos a obtener compuestos que, para entenderlos, tienen efectos ópticos, además, pueden estar plegados en RNL y eso influye también en sus propiedades. Bueno, el mecanismo igual lo vamos a ver más adelante en uno de los ejercicios, ¿sí? Pero está acá por si alguno quiere luego, cuando estén estudiando, irse al primer diapositivo para buscar el mecanismo del ejercicio. En el caso del tiofeno, a diferencia del furano, es muy aromático y esto no permite que sea reactivo frente a los dienos, ¿sí? En una reacción, por ejemplo, del tipo Diels-Alder. ¿Y qué pasaría? Bueno, o sea, lo que pasa es que se puede oxidar eh, y uno puede intentar hacer el mecanismo para la adición de Diels-Alder, pero aún así es inestable. Entonces una forma es esta, oxidándola a un sulfóxido, eh, generar la reacción de Diels-Alder, pero luego para ampliar ese anillo aromático, pero ese tiofeno eh, lo vamos a perder, ¿sí? Como un sulfato. Es el oxígeno que puede llegar a generar compuestos estables, que esta es su forma final.
Indique cuál es la posición atacada, mayoritariamente por un electrófilo en el pirrol, ¿sí? Y justificar en base a la estabilidad de los intermediarios de reacción. Esto ya lo vimos anteriormente y sabemos que el electrófilo va a entrar en la posición 2 y 2', ¿sí? Y en el caso que estén ocupada, preferentemente se va a generar la sustitución en la posición 3. Muy raramente, ¿sí? En la posición 4. No es usual, pasa bajo ciertas condiciones, bien controlado, pero se puede dar. Y como ya lo vimos, bueno, esta es parte de la teoría que vimos atrás, el intermediario en el carbono 2 está más deslocalizado. Y en el carbono 3 menos deslocalizado. ¿Por qué el pirrol, furano y tiofeno son más reactivos que el benceno? Bueno, son pi excesivos. Al ser pi excesivos, deslocalizan más rápidamente los electrones. Eh, es como una cafetera italiana, está bajo presión y está ahí todo comprimido y están súper excitados y agitados. Son compuestos pi excesivos que están locos por reaccionar, lo cual lo hace mucho más reactivo que el benceno, que su capacidad electrónica es más estable, está más tranquilo y no tiene esa necesidad termodinámica de reaccionar para estabilizar sus anillos o su capacidad electrofílica. Bueno, en este caso es escribir la estructura o en otras palabras escribir un mecanismo para las siguientes reacciones. Entonces tenemos son 3 furanos y un pirrol. Entonces, en el caso del primer furano, eh, esto es una reacción de Camisaro con el hidróxido de sodio al 40% y esto sería su compuesto minoritario, ¿sí? Se puede generar ambos, pero este sería su compuesto minoritario. En el caso de la reacción del furano con acetato de nitrosilo, si el acetato de nitrosilo va a funcionar como una sal y va a generar la sustitución del grupo nitro. ¿En dónde? En el carbono alfa o en el carbono 2. En el caso de la reacción del furano con anhidro acético, bueno, acá es en un medio, ¿sí? de, de trifluorobromo, eh, que luego se agrega agua para poder separar el anhídrido, ¿sí? Convertirlo en ácido acético. La reacción se genera igual en carbono alfa, porque no hay ningún otro sustituyente previo en ese furano. Y en el caso de la reacción de un pirrol con un sulfito de piridinio, eh, el sulfito entraría en la posición 2, ¿sí? Como sustituyente en la posición 2. Lo mismo, porque previamente no tenemos ningún sustituyente. En el caso de la primera reacción es porque la reacción es la reacción de Cannizzaro. No hay una sustitución, sino una reacción únicamente. Escribir la estructura del principal producto de nitración de los siguientes compuestos y explicar su orientación en base a la estabilidad de los intermediarios. Bueno, acá lo vamos a ver de manera simplificada, pero
lo ideal es que ustedes puedan dibujar la estructura resonante para entender todo el intermediario posible y por qué se generan las reacciones en estas posiciones. Pero bueno, parte de esto ya lo vimos en la introducción microteórica del ejercicio. Entonces, en el caso de la nitración de un 3-nitropirrol, como ya tenemos ocupado posición 3, que dijimos, acá hay un grupo nitro que tiene además 2 oxígenos y vamos a tener una nube electrónica que no' va a permitir que suceda otra reacción en la posición 2. Entonces, ¿dónde va a suceder esa nitración? En la posición 2', posición 5. ¿Me hablaron? Eh, a ver, en el caso del metoxitiofeno, ¿qué sucede acá? Sucede en la posición 2. ¿Por qué? Por el azufre, recuerden que habíamos hablado, que tiene un radio atómico muy grande y su distancia planar es mayor, ¿sí? Entonces, cuando vemos, esto se mide en Armstrong, ¿sí? Eh, la distancia, supongamos, porque no me acuerdo, que la distancia entre el nitrógeno y el carbono 3, en este caso, los enlaces sigma superiores, es de 1.3 o 1.4. En el caso del tiofeno llega, oh, me olvidé que no puedo escribir hacia el lado, es mayor por el radio atómico y puede, no sé, 1.9, ¿sí? Supongamos, no, el número exacto no me recuerdo, acá es 1.9. Entonces, esto es en Armstrong, parece muy poco, pero a nivel atómico es lo suficiente para que pueda permitir que este efecto estereoquímico, además, acá pasó algo, esto no se modifica por la nitración. Y acá hay un CH3, se mantiene el CH3. No puedo escribir de ese lado, pero bueno, considérenlo que es una nitración. No se debe mover. Entonces, esa distancia planar que genera el gran radio atómico del azufre, del tiofeno, permite que haya esta sección. En el caso del 2-etil tiofeno, sucede en 2', porque es la segunda posición preferente, ¿sí? 2', y no la posición 3. La posición 3 sería una posición secundaria a 2' en cuanto al orden de preferencia. Y en el caso de acetiltiofeno, bueno, lo mismo. Sí, esto ya lo hemos visto, la profesora ha hablado de esto y también en alguna de las clases. Hagan sus arañitas, ¿sí? Bien por grupo, los heterociclos de nitrógeno, los oxígenos y los azufre, o por miembros, como quieran, pero como se les haga más fácil, hagan sus arañitas de reacciones. Le va a simplificar eh, memorizar, entender, estudiar la mayoría de los mecanismos básicos que se ven en este curso. Estos son unas arañas de, acá está Román Vialvin, Schuaring, que es un tuitero, científico tuitero, que hay una comunidad de químicos ahora muy grande en Twitter. Y bueno, voy publicando algunas de estas arañitas como hobby. Por allí lo pueden buscar y pueden ver algunas de los que he hecho y capaz a alguno les sirve.
Bastante lindo, simplifica la manera de entender los mecanismos de reacción y algunas de las reacciones más básicas. Entonces, bueno, ahora veamos reactividad, ya algo que habíamos visto, el efecto director del heteroátomo de 5 miembros. Si una posición alfa no está sustituida, la sustitución ocurre allí, ¿sí? O bien 2 o 2'. Si existen varias posibilidades, la posición preferida de ataque se puede deducir por un examen de resonancia de todo el estado de transición posible. Entonces, cuando este segundo punto, un análisis de resonancia de todo el estado posible de transición, no es más que ver cómo sería la deslocalización de electrones en el efecto resonante en cada una de las sustituciones. El que tenga más efectos resonantes es más probable y por lo tanto sería la sustitución de preferencia. Bueno, acá tenemos una reacción de Diels-Alder con el furano y esta era la que hablaba al principio. Eh, en el caso de un furano con un anhídrido maleico, solamente con cambiar la misma reacción en ¿sí? Pero cambiando la entalpía en la que sucede la reacción, podemos obtener eh, una forma, la silla que se genera, ¿sí? El pliegue molecular en el plano tridimensional que se genera puede tener una dirección u otra. Entonces, fíjense que si se genera a temperatura casi ambiente, 30 grados, esto va a tomar la forma a nivel de entropía más fácil, termodinámicamente más estable, pero si uno fuerza la reacción, puede lograr un cambio en el direccionamiento de cómo sucede la acomodación atómica del plano molecular. Estas palabras lindas tienen mucho impacto en la reactividad de los compuestos que se obtienen, ¿sí? Y sobre todo a nivel biológico. Bien sabido, por ejemplo, en aquellos que tienen propiedades ópticas, solamente cambiando el plano óptico de una molécula puede cambiar y pasar de salvar vida a matar. Entonces, así de drástico es el cambio en la posición de la orientación, a pesar de que sean las mismas, ¿sí? Y bueno, si le interesa el nombre de este compuesto, acá tiene su nombre UPAC. 4-10, dioxitetraciclo 5,2,1 de la. Ahí se ve. Está en inglés porque cuando uno usa los programas de química, el Chendrao, por ejemplo, te tira los nombres en inglés. Bueno, veamos el siguiente problema. Tenemos una nitrofuroxima, ¿sí? Que es este compuesto, acá al final, que es un fármaco para el tratamiento de infecciones en las vías urinarias y nos dicen que propongamos un método a partir del furfural. Lo primero que podemos ver es que el furfural eh, mm, está sustituido en la posición 2, ¿sí? En tanto, cuando hagamos la nitración con el nitrato de acetilo, va a ocurrir esa nitración en 2'. Ya tenemos la primera parte de nuestra molécula lista, ¿sí? Lo siguiente es generar la furoxima. Y eso lo hacemos reaccionando con hidroxilamina en medio ácido, ¿sí? Y podemos generar esta nitrofuroxima.
Son compuestos, recuerden que en heterociclo se manejan más los nombres convencionales que los IUPAC. Esto obviamente no es un nombre IUPAC. Nombre convencional. Bueno, veamos, entramos un poquito en los indol, ¿sí? Que son compuestos nitrogenados, pertenecen al grupo de los nitrogenados. Y bueno, ¿dónde ocurre la sustitución en este tipo de compuestos indólicos? Preferentemente va a ocurrir en la posición 3 por una cuestión, ¿sí?, de la disposición de los, de los enlaces pi que están cercanos al heteroátomo, ¿sí? Entonces, esos enlaces pi cercanos al heteroátomo crea un efecto resonante. Fíjense que acá el doble enlace está hacia el benceno, ¿sí? Estos son compuestos benzofusionados y no en el heterociclo de 5 miembros. Entonces, esa disminución de la carga de pi excesivo que teníamos antes cambia, y en los indoles empezamos a tener que las reacciones, en vez de darse en la posición 2, se van a generar en la posición 3. Cuando queremos que el ataque se genere en la posición 2, vamos a tener intermediarios con el anillo bencénico, que ya deja de ser aromático en ese intermediario, para poder generar ese ataque en la posición 2. Son pocos comunes, se pueden hacer ataques en posición 2, pero son poco comunes. Por esto hay que generar un estado no aromático en el anillo bencénico que acompaña al heterociclo, y hay formas y mecanismos, condiciones de síntesis para hacerlo, pero no es lo más común. Lo más común en los medios tradicionales es que el ataque se dé en la posición 3. Y en el lado, no sé si está más adelante, no está, pero aprovecho para comentar que cuando necesitamos generar el ataque sobre el anillo bencénico, ese ataque se genera en la posición 5, ¿sí? Entonces, si no está disponible la posición 5, o por condiciones de síntesis, se va a generar posición 7, que sería acá. Entonces se genera en 5 o en 7. Y esto, nuevamente, igual que cuando vimos con los pirroles y todo lo anterior, tiene que ver con la forma de resonancia de los indoles. Pueden indagar un poco más. Bueno, esta introducción es porque tenemos estas reacciones que son en base a los indoles, ¿sí? La primera es una nitración, ya que la posición 3, que la preferente, estaba ocupada sin este indol, la nitración se va a generar en la posición 2. Porque lo otro es que las sustituciones que se dan sobre el anillo del heterociclo, ¿sí?, sobre este lado del anillo, son las sustituciones electrofílicas, y sobre el benceno solamente se van a dar ataques nucleofílicos. Esto es
de la primera diapositiva de la clase teórica, y acá se retoma, porque acá solamente en el heteroátomo de 5 miembros vamos a tener sustituciones electrofílicas, y en la parte bencénica vamos a tener sustituciones nucleofílicas. Entonces, como este ataque electrofílico se da en la posición 2, no se va a generar en el medio de la aromaticidad de la unión bencénica, ¿sí? Imposible. Entonces, se da en la posición 2 respecto al índole. Se empieza a contar a partir de heterótono. ¿Sí? En el caso de que no sea sustituido, la reacción la vamos a obtener en la posición 3, como ya vimos, y la siguiente reacción que suceda va a suceder o si es un ataque electrofílico en la posición 2 del heteroátomo, o si son reacciones más drásticas, digamos, reacciones no electrofílicas, ya sucederían sobre los sustituyentes. ¿Sí? Acá porque no vamos a bromar acá. Entonces, bueno, acá, como es en este caso, ¿sí? Tenemos un sustituyente de bromo, ¿sí? Está bromado en nuestro indol y usamos un reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard, el manganeso va a entrar donde esté ese bromo, va a funcionar como un intermediario y luego se va a agregar la ciclohexanona. Entonces esto sucede en un medio ácido por ser un reactivo de Grignard, que es lo que le comentaba. ¿Sí? Si la sustitución no es electrofílica, ya empieza a atacar, a haber ataques sobre los sustituyentes. No recuerdo el contenido de indol en la teórica, pero bueno, este, no está de más que puedan indagar un poco más sobre los indoles, que son bastante interesantes de cómo trabajan, pero finalmente son complementarios a todas las reacciones anteriores que veníamos viendo. A ver, el ejercicio 16, con calor, el 4-oxopentanoato de metilo reacciona por su función cetona con reacciona con parametoxifenilhidracina para dar A. En presencia del cloruro de zinc y calor, A produce un derivado indólico B. Este tratado con hidróxido de sodio y sometido después a una acción de cloruro de paraclorobenzoilo conduce a un compuesto C, no da la estructura molecular, utilizado bajo el nombre de indometacina como un analgésico antiinflamatorio. Asignen la estructura en los compuestos A y C. ¿Sí? Entonces primero tenemos el 4-oxopentanoato, que va a reaccionar por su función cetona, ¿sí? Con el metoxifenilhidracina. Y esto nos va a dar el compuesto A, que es el primero que nos pide. Entonces, bueno, ¿cómo se da esa reacción? Su reacción cetona, que ya nos están diciendo por dónde va a atacar al grupo eh, amino de la hidraxina. ¿Sí? Y genera este compuesto intermediario que, si hacemos la estructura y lo queremos renombrar, es el 3,2,4 metoxifenil hidraxilnilideno
butanoato de metilo. Y bueno, luego nos dice que esto lo tratamos en presencia de un cloruro de zinc y calor. Cuando tratamos con el cloruro de zinc y calor, lo que vamos a obtener es un derivado indólico, ¿sí? Acá, supónganse que acá lo que pasa es que se cierra este ciclo, ¿sí? Esto ya está en la teórica, en la síntesis indólica. Y luego por deshidratación obtenemos la indometacina. Perdón. Eh, no es deshidratación. Es que se agrega el cloruro de benzoilo, que es este. ¿Sí? Perdón. Es un medio básico, ¿sí? Para hacer hidróxido de sodio. Y obtener la indometacina. Dice que es el mismo derivado indólico y cuando agregamos el cloruro de benzoilo lo que ocurre es una sustitución. Esto, bueno, acá tenían el nombre IUPAC, que sería el fluorobenzoil 5-metóxido metilindol, ácido 3-il ácido acético. Pero bueno, acá lo más importante es cómo se genera el compuesto del derivado indólico, porque generar A y generar el compuesto C no es gran cosa con los conocimientos previos que ya tienen. Lo que sí les recomiendo es que poder ver, repasar la síntesis de indol. Acá reacciones, completar reacciones y dar el producto mayoritario. Tenemos una 4-cloropiridina que reacciona con un acetato para, bueno, acá es una simple sustitución. Y en el caso de una 3-piridincarboxamida que reacciona con bromo y hidróxido de sodio, lo que tenemos es una descarboxilación. ¿Sí? Lo que ocurre con una descarboxilación. Son reacciones básicas que suceden sobre el mismo compuesto heterociclo. Reacciones básicas me refiero a que son reacciones que se vieron en el contenido 1 y 2 del curso. Son en principio solamente que acá ocurren sobre los siguientes del heterociclo. Bueno, entramos con la piridina. Y si fijan, los ejercicios están en el orden inverso a como veníamos viendo las teóricas. ¿Sí? Piridina fue el primer contenido y acá está de último. Entonces, su reactividad frente a la sustitución electrofílica aromática es similar a la del nitrobenceno. Es muy poco reactiva, o mucho menos, y bueno, y al menos que se empleen condiciones muy drásticas, ¿sí? Muy drásticas es ácido muy concentrado, mucho tiempo y mucho calor. Pueden dar las sustituciones aromáticas electrofílicas. Y fíjense que a pesar de someterla a mucho tiempo, mucho calor y muy concentrado los reactivos, los rendimientos son pobres, ¿sí? Rendimientos del 3%, donde venimos acostumbrados a ver rendimientos del 50, 60, 75%. Y esto pasa. En la realidad, una vez en la síntesis orgánica, trabaja con cosas que los rendimientos son 5 y 10%. Y hay que aislar eso para caracterizarlo luego en resonancia magnética, por ejemplo. Pasa. No se creen que porque los rendimientos son malos, no se hace.
Bueno, ¿y por qué sucede esto? Porque la basicidad de ese nitrógeno inactiva los ácidos de Lewis, por lo tanto no permite que se generen estas sustituciones aromáticas electrofílicas. Y bueno, en el ejercicio 30 tenemos un propuesto, varios, acá tenemos 4, varias síntesis a partir de piridina y algunos derivados de piridina. Entonces la primera, que es una piridina, una 4-aminopiridina, em, que, a ver, la hacemos reaccionar y orienta a para, ¿sí? ¿Por qué orienta para? Porque primero hemos nitrado al grupo nitro de la piridina, si generamos ese amino. Bueno, a obtener el amino. Al agregar este oxígeno, lo que hacemos es orientar, ¿sí? Luego de orientar, hacemos la sustitución a partir del amino, ¿sí? Y con hidrogenación y un catalizador, que puede ser paladio o cualquier otro catalizador, liberamos nuestro grupo piridina. Y obtenemos así las 4-aminopiridina. En este caso, a partir de una beta picolina, ¿sí? Acá tenemos un sustituyente, un CH3. Necesitamos obtener una cianopiridina. Y bueno, y acá todas las reacciones, cuando hay sustituyentes, es mucho más fácil, porque son todas reacciones ya conocidas, ¿sí? Reacciones conocidas que se dan todas sobre el sustituyente. Acá tenemos una acetilpiridina y necesitamos obtener una 2-vinilpiridina. Eh, a ver, lo mismo, no hay nada. ¿Alguna duda con alguno de estos en particular? Me parece que todos estos ya son reacciones que hemos visto anteriormente. A menos que tengan una duda. Ácido, bueno, 4-piridilbutanoico a partir de la 2-vinilpiridina, que era la que teníamos antes. Y acá nos especifican a partir de una adición de Michael, lo cual menos que es fácil, ¿sí? En las primeras reacciones que vimos y además viene de orgánico 1. Entonces, no sé si tienen alguna duda con este ejercicio 30. Pero bueno, vean que lo que la profesora en un momento les comentó, que en orgánica uno es como una pirámide, ¿no? Acumulando y ese conocimiento que se va viendo nunca se deja de usar. Y fíjense que acá, a pesar de que estamos en heterociclo, todas son reacciones que cuando tenemos el sustituyente suceden de la misma forma, ¿sí? A los contenidos anteriores. Nada nuevo. Por allí lo único nuevo es cómo orientar, ¿sí? Y acá es bien de suponer que de cómo orientar esta piridina con un oxígeno. El oxígeno tiene una alta carga electronegativa y hace que ese nitrógeno se mueva a una orientación para que no quede un orto. Bueno, acá tenemos la síntesis de Scout. Que bueno, tenemos dos compuestos para realizar por síntesis de Scout a partir de paranitroanilina, aquí entran las anilinas, y crotonaldehído, que es el 2-butenal. A veces hay nombres no yupa, lo cual son medio extraños.
Por lo menos yo que soy de la nueva generación de químico, protaldehído me suena, no me suena directamente. Es el 2-butenal. Y en la síntesis de Stroud de el 3-bromo y 4-amino bueno y el glicerol. A ver, en la síntesis de Stroud es con la anilina que siempre va a reaccionar con los carbonilos alfa-beta insaturados, ¿sí? En un medio ácido, y eso mediante una oxidación, que en este caso la genera el ácido sulfúrico, y calor, se transforma en la quinolina, ¿sí? A ver, en el caso de la síntesis se suele usar, por ejemplo, como disolvente el nitrobenceno, que además de ser disolvente, funciona como un agente oxidante. Otra vía que tenemos para sustituir el nitrobenceno es usar sulfato ferroso, y luego hay otras cosas más drásticas que se usa, que es cancerígeno, me acuerdo del ácido arsénico, me parece que era, eh, que funciona también como un agente oxidante. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Sí. Pues, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, esto que está acá no es el 2-butanol, del 2-butenal. Butenal, ¿no? Ese es el propenal porque tiene 3 átomos de carbono. El crotonaldehído, por eso hay un error en esta diapositiva. El crotonaldehído tiene otro carbono más porque viene de 2 moléculas de acetaldehído. Le falta un carbono. O sea, acá tenemos que decir que es la croleína o el 2-propenal. Si fuera el Claro. crotonaldehído, tendría que tener un carbono más y ese carbono tendría que figurar en la quinolina final. Eso es un error. Acá hay un error, pero bueno, no importa. Lo que están mostrando acá es que es la síntesis de Stroud, que se hace a partir de una anilina y de un aldehído alfa-beta no saturado, que en general, si viene de esto que sería la glicerina, a la glicerina acá le falta un OH, ¿no es cierto? Le falta un alcohol. Sí. Después, cuando dice que usa nitrobenceno, acuérdense que ya lo vimos en la teórica, nosotros no obtenemos la quinolina, sino obtenemos una dihidroquinolina. Y esa dihidroquinolina la tenemos que oxidar a la quinolina, porque si no lo hacemos, hay una dismutación. Por un lado, la dihidro pasa a la tetrahidro y por otro lado, la dihidro pasa a la quinolina, o sea, aromatiza, o sea, que hay una mezcla de productos. Entonces, se suele usar el nitrobenceno como oxidante porque el nitrobenceno pasa a anilina. Fíjense que nosotros partimos de una anilina. En general, lo que se usa como oxidante es la misma anilina que usamos de partida. ¿Por qué? Porque después, sería el nitroderivado que cuando se reduce da la anilina como la de partida. ¿Por qué? Porque entonces el producto que se obtiene por la reducción del nitroderivado es el mismo producto de partida. Eso es un triqui que se hace para que no haya otra impureza en el medio de reacción. Bueno, nada más que eso. Les quería aclarar que acá había un error, acá hay otro error. ¿Y por qué se usa nitrobenceno generalmente para la oxidación? No es nitrobenceno, sino que es el nitroderivado de la anilina original, porque cuando se reduce el nitro pasa al amino y es el mismo producto de partida. Bueno, nada más que eso quería aclarar. Seguí con la clase, ¿no? Sí. No, Perdón, buenísimo. los problemas 30 a 38, los que están en el medio, ¿son los que yo te mandé o están en el apunte que yo te mandé? No recuerdo.
Bueno, hay que verlo, porque si no faltan muchos problemas, voy a ver de completarlo de alguna manera. Bueno, Regio, sigan nomás. Sí, sí. No, fíjense que con este comentario que hace la profesora, ahí estoy viendo, dice que si esto fuese butanal, el error de no contar los carbonos, esto no cierra, porque el nitrógeno, o bien nitrobenceno o de la anilina, ataca al carbono de ese alfabeto insaturado, ¿sí? Y los carbonos se mantienen. Son 3 carbonos que hay acá y sería 1, 2, 3, completito. Está mal es acá la nomenclatura, el compuesto de la síntesis está bien, ¿sí? Y el nombre acá, el butanal, es el crotonaldehído, que está bien, pero no corresponde la nomenclatura al compuesto que está acá, como decía el profe. Pero este compuesto no puede tener 4 porque si no este anillo no quedaría de 6, quedaría otro carbono extra. Y bueno, acá lo mismo, nitrógeno ataca a este carbón, ¿sí? Y cierra el anillo por medio de la síntesis de carbón. En el siguiente ejercicio creo que está más explicadito. Aquí está. Aquí está todo el mecanismo. No me acordaba que lo tenía, por lo general lo coloco antes y se me había olvidado que estaba. Entonces fíjense que lo primero es una edición de Micron, ¿sí? O bien del nitrobenceno o de la anilina, que se da entre la amina, ¿sí? Y este alfa beta insaturado. Y esto lo que forma es un enol, ¿sí? Un enol de un tipo aminocarboxílico, carbonilo, perdón. Entonces, bueno, esto luego tautomeriza por la pérdida de un protón, ¿sí? Y tendríamos el cetoenol. Al perder el protón, ¿sí? Tenemos el cetoenol. Esto es como se genera la ciclación de este ejercicio que estamos viendo acá, ¿sí? El mecanismo es este. Entonces, bueno, ese cetoenol que veíamos acá, llamémosle paso 3. No puedo escribir de este lado. Se cicla con un ataque de este benceno al carbonilo, ¿sí? Que luego el benceno estabiliza la carga por una pérdida de protón y luego por deshidratación termina de generar el compuesto final, ¿sí? En general la hidroquinolina. Bueno, este sería la hidroquinolina y por deshidratación genera la quinolina. ¿Bien? Estos son todos los ejercicios que estaba, que tenía preparado en cuanto a los demostrativos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de algunos ejercicios anteriores o algo particular de las clases. En el Word que se subió hoy, tienen más ejercicios resueltos, ¿sí? Parte de su ejercicio resuelto, como dije al principio, está en esta diapositiva, que son ejercicios los principales, de las principales síntesis, y los ejercicios modelo que vamos a ver. La idea de esto también es resumir las 3 teóricas que se vieron, o las partes de las teóricas, resumirlo en una sola clase de ejercicio y ver, que ustedes vean cómo todo está enlazado, de que ninguno está aislado, ¿sí? Por sí solo. Entonces, bueno, queda 5 minutos, 10 minutos abierto a pregunta, consulta.
Bueno, yo les quedo por averiguar los problemas que faltaban, a ver si los podemos resolver y subir de vuelta a a módulos. Y aparte, yo les subí unos 3 problemas que si quieren los vemos ahora, pero no los subí a módulos, se los tendría que mandar a, a, a Gabriel y que él los suba, que son problemas sobre todo de la piridina, porque me parecía que había pocos problemas de la piridina. Así que son 2 problemas de la piridina bastante interesantes para que vean y están resueltos. O sea que ya no hay problema de resolución. Cualquier cosa los podemos ver la clase que viene, que ya tendríamos que seguir un poco más de heterociclos, que yo no los quise dar porque me parecía que era mucho y preferí que Gabriel diera una clase de problemas como para fijar un poco los conocimientos. Así que la clase que viene, que es el jueves, yo les voy a dar lo que faltaba de la teórica, que son los heterociclos con 2 heteroátomos que tienen algunas propiedades particulares. No vamos a ver mucho porque es bastante denso eso también. Y les voy a explicar en todo caso esos 3 problemitas que le voy a mandar a Gabriel y que Gabriel los suba a módulos. Así ya completamos heterociclos. Yo supongo que en la mitad de la clase vamos a terminar con los heterociclos y entonces vamos a empezar con terpenos. O con terpenos o con V. Voy a ver cuál es la teórica más cortita para darla en la media hora siguiente. ¿Ok? Tenemos que ver terpenos, V. ¿Aún cuándo tenemos programado el parcial? ¿Tienen idea? ¿Alguien se acuerda de el 14? O sea que esta semana no, entonces vamos a terminar bien con heterociclos. Vamos a terminar bien con heterociclos y a lo sumo empezaremos con algo de terpenos, porque ya después nos queda para ver terpenos. ¿Vos tenés programado algún trabajo práctico para heterociclos, Sí, Gabriel? tengo uno que está asociado a espectroscopía V, que es el Ah, de V. TP4. Ah, Sí, bueno, está entonces asociado, creo que es el de colorante, me parece. bueno, yo voy a ver entonces cómo hago. Eh, Después hablo con vos cuando tengamos WhatsApp, porque todavía, bueno, hay mail, hay, WhatsApp no hay. Bueno, por lo menos yo no tengo todavía. No, no, sí, que. Entonces, el jueves que viene es el parcial. Entonces vamos a terminar bien con toda la parte de heterociclos para que ustedes ya no tengan problemas y a lo mejor la clase del martes que viene, hoy es martes, ¿no es cierto? El jueves terminamos bien heterociclos y al martes siguiente vemos si algo hay que quedó en el tintero para tomar el 14 el parcial. Después nos quedan un tema que es terpenos, UV, esteroides y polímeros. Y ya terminamos el curso. Ahí tienen, a ver cómo está. Ah, sí, está bien, segundo parcial. Entonces tenemos heterociclos. Ah, le puse 4 clases heterociclos. Así que estamos bien, no nos hagamos problemas ni nos apuremos. Bueno, Gabriel, si vos ya no tenés más nada que decir, damos por Bueno, terminada la clase. terminamos por hoy, nos vemos el Exacto. jueves. Y entonces el jueves que viene yo termino con heterociclos y con algunos problemas más de heterociclos, ¿ok? Entonces los dejamos Y bueno, y y consulta, si tienen feriado consultas. tenemos el 11, pero el 11, Sí, es feriado acá largo. tenemos un feriado, Sí, sí, que es viernes y lunes. pero el lunes, porque tenemos feriado, entonces nos queda solamente el lunes, solamente el jueves. Sí, sí, Claro, es el feriado que pasa del martes, ¿no es cierto? sí, sí.
Entonces, ya Bueno, la próxima entonces clase, este la última jueves para vamos a hacer. terminar con todo lo de heterociclos, no hay problema. Sí, 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 yo me confundo el lunes con el martes. No, el martes es el feriado y se pasó al lunes. Bueno, parece que volvió WhatsApp, ojalá. Yo mandé un montón de mensajes que no llegaron, los iba a escribir ahora por mail. Bueno, Regio, chicos, Buenas estudien, noches. traten de estudiar para que así la clase les resulte más productiva, ¿eh? Porque heterociclos es complejo. Tienen que repasar mucha química orgánica. Bueno, los dejo entonces. Yo será hasta el jueves si Dios quiere. Que descansen. Bueno, chao, Gabriel. Cualquier